¡Herido! Tenemos un herido, tenemos un herido. Joaquín Guzmán Loera nació un 4 de abril de 1957 en La Tuna, una pequeña comunidad del municipio de Badiraguato, Sinaloa. Su familia vivía en condiciones de extrema pobreza. Trabajaba como agricultor y también participaba en el cultivo de la amapola. Su madre, María Consuelo Loera, se encargaba del hogar y de sus hijos. Varios hermanos, entre ellos Aureliano, Miguel Ángel y Arturo. La gran mayoría de familias de Badiraguato vivía del campo, por lo que la educación que recibían sus hijos era prácticamente inexistente, ya que la mayoría de ellos abandonaba la escuela antes de cumplir los 10 años de edad. Joaquín apenas completó tercero de primaria, debido a que en ese mismo año tuvo que dejar la escuela, por lo que es probable que la falta de formación, educación y propósito fueran un gran punto de inflexión negativo en su infancia, y algo dentro de ese inocente niño se rompiera. Desde pequeño, Joaquín tuvo que trabajar. Vendía naranjas en el pueblo y ayudaba a su padre a sembrar maíz, frijol y amapola. A esa edad, el joven Joaquín ya conocía el cansancio del campo, el hambre y el peso de la responsabilidad, pero también conocía la dureza de su padre. Se dice que cuando no traía suficiente dinero a casa, este lo golpeaba con un cinturón. Su madre, en cambio, representaba todo lo contrario, ya que para Joaquín fue una figura protectora. Consuelo lo describía como un niño tranquilo, callado, que simplemente soñaba con tener una vida mejor. En su adolescencia comenzó a ser conocido como el Chapo, apodo que en Sinaloa se les da a los de baja estatura, pero esa condición física jamás condicionó su carácter. En una región donde el narcotráfico ya había empezado a echar raíces, el joven Guzmán había empezado a observar cómo otros hombres dedicados al cultivo y transporte de marihuana y amapola ganaban tanto dinero como respeto. Por aquel entonces todavía era un secreto a voces. Se decía que los cultivos ilícitos sostenían la economía local, mientras el gobierno miraba hacia otro lado. Cientos de familias sobrevivían gracias a estas plantas, y el Chapo, como muchísimos otros jóvenes, empezó a aprender el oficio. Cuando tan solo tenía 15 años, Joaquín empezó a cultivar sus plantas de marihuana junto a sus primos. Vendían pequeñas cantidades a intermediarios que transportaban la mercancía a Culiacán. Por aquel entonces todavía no era un capo, pues simplemente era un joven campesino que buscaba sobrevivir y que veía como los que se metían en el negocio podían comprar camionetas, ropa y armas. Los años 70 marcaron su transición de la pobreza a los principios de una vida ilegal mucho más profesionalizada. Pero el Chapo, en su mente, no se tenía como un criminal. Él consideraba que era un trabajador más, pero en un negocio diferente. En sus 20s, Guzmán decidió dejar La Tuna y buscar suerte en otras tierras, así que se movió hacia el norte de México. El norte de México, sobre todo las rutas hacia Chihuahua y Sonora, ofrecían nuevas oportunidades. Muchos jóvenes de su edad se convertían en transportistas, coloquialmente conocidos como mulas. Otras opciones eran convertirse en vigilante o agricultor al servicio de quien controlaban las plantaciones. En ese entorno conoció a figuras que más tarde serían piezas claves del cartel de Sinaloa, como Héctor Luis Palma Salazar y Pedro Avilés Pérez, que por esos años todavía no participaban directamente en el crimen, pero ya empezaban a moverse dentro del ecosistema del narcotráfico. El Chapo vio con sus propios ojos una camioneta llena de mercancía ilícita, y en ese preciso instante todo se quebró dentro de él. Los contactos, la necesidad y la ambición se combinaron. Guzmán entendió que en su mundo las leyes no se aplicaban igual para todos. En una región olvidada del Estado, los capos eran la autoridad, y él quería ser uno de ellos. Durante los años 80, el Chapo empezó a trabajar bajo la protección de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes. Félix Gallardo lideraba el cartel de Guadalajara, la organización que controlaba el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Guzmán, joven, eficiente y discreto, fue ascendido en confianza. Le asignaron una ruta de transporte en la que debía garantizar que la mercancía llegara a su destino. Esa red de contactos lo llevó a tratar directamente con proveedores colombianos. La marihuana ya no bastaba, la cocaína era un negocio mucho más rentable. Guzmán aprendió a coordinar cargamentos multimillonarios y a negociar con traficantes internacionales. Mientras los capos veteranos se enfocaban en las ganancias, Guzmán destacaba por su disciplina y organización. Supervisaba personalmente
principalmente la carga de camiones, controlaba los horarios y castigaba duramente a quien fallaba. Su reputación creció. Todos sabían que si el Chapo se encargaba, el envío llegaba. El Chapo no fallaba y si le fallabas tú, no lo contabas. El paso de campesino a operador se había realizado con éxito. Tenía bajo su mando decenas de hombres, vehículos, rutas y contactos con policías corruptos que aseguraban el paso de los cargamentos por las fronteras. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en 1989, el mapa del narcotráfico mexicano se fracturó. Cada lugarteniente reclamó un pedazo del imperio. En medio de ese caos, Guzmán y sus aliados, el Güero Palma y el Mayo Zambada, formaron la base de lo que posteriormente se conocería como el Cártel de Sinaloa. Su estrategia era simple: velocidad, corrupción y precisión. Pagaba a autoridades en aeropuertos, puertos y aduanas. Compraba rutas de policías federales y militares. El dinero fluía como un río. Miles de millones de dólares cruzaban las fronteras, pero a su vez la competencia también crecía. Otros cárteles disputaban territorios. Tijuana, Juárez, Golfo. Cada acuerdo entre organizaciones criminales podía romperse con tan solo un disparo. La rivalidad más sangrienta fue contra el cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix. Guzmán controlaba rutas desde Sonora, pero los Arellano tenían el paso fronterizo más importante: Tijuana. La guerra se desató entre 1992 y 1993. Los ataques entre ambos bandos dejaron decenas de muertos en Culiacán, Guadalajara y Tijuana. Cada organización buscaba eliminar a la otra. La violencia alcanzó su punto máximo el 24 de mayo de 1993, exactamente en el aeropuerto de Guadalajara. Aquel día, sicarios de ambos cárteles se enfrentaron en el parking del aeropuerto. En medio del tiroteo, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado a tiros al ser confundido con el Chapo Guzmán. Todo México quedó en shock. Por primera vez, el narcotráfico había alcanzado una figura religiosa y pública de alto perfil, así que el gobierno mexicano intensificó la persecución. A partir de ese preciso instante, el Chapo Guzmán pasó a ser el hombre más buscado de todo México, hasta que por fin, el 9 de junio de 1993, el Chapo Guzmán cayó capturado en Guatemala. ¿Usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Guzmán fue extraditado a México y enviado a la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, hoy llamada El Altiplano. Su imperio parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, desde la cárcel siguió dando órdenes. Sus contactos con funcionarios y policías le permitieron seguir controlando parte del cártel. En prisión, Guzmán no era un preso cualquiera, ya que con dinero y favores logró comprar privilegios. Comida especial, visitas prolongadas y comunicación con el exterior fueron algunas de las facilidades que fueron otorgadas al Chapo Guzmán. Ahí adentro era respetado, temido y en silencio planeaba algo más grande. Su mente seguía enfocada en la libertad. Paciente, construyó una red de sobornos que lo llevaría a hacer lo impensable. El 19 de enero de 2001, tras casi 8 años tras las rejas, Joaquín Guzmán Loera ejecutó su primera fuga de prisión. Su fuga requirió de complicidades dentro de la prisión, pues notas de la época hablan de hasta 71 personas ligadas a la fuga, entre ellas al menos hasta 15 trabajadores de esa misma prisión. Guzmán salió de su celda del módulo 3 y fue ocultado entre ropa sucia dentro de un carro de la lavandería operado por un empleado. El carro inició su trayecto hacia la zona de revisión dentro de la propia cárcel. El carrito ascendió varios pisos, pasó por 6 puntos de vigilancia y llegó al área donde se concentran todos los carros de servicio. El tránsito entre puertas se logró con claves, llaves y obviamente tolerancia de los vigilantes. Ya fuera de los pabellones, el carro llegó a la zona de vehículos de recolección, desde donde finalmente Guzmán abandonó el penal. Una vez fuera, se perdió el contacto con él, y tras la fuga el Chapo no se escondió sin más. Reorganizó su estructura, reconstruyó su imperio, extendió las rutas del narcotráfico y siguió operando desde la clandestinidad. El sistema de justicia mexicano y las autoridades de Estados Unidos lo buscaban, pero él siempre supo moverse entre la sierra, la costa y la frontera. Mientras su negocio clandestino crecía, el Chapo se movía con astucia para evitar ser capturado. La noticia desató un escándalo internacional, pero toda persecución tiene un final. La madrugada del 22 de febrero de 2014, a eso de las 7 de la mañana, el Chapo fue detenido en un edificio frente al mar en Mazatlán, Sinaloa. Las fuerzas federales, con apoyo de Estados Unidos, dieron un golpe importante al capturarlo mientras dormía con su familia. La operación marcó un momento clave. Su reinado parecía haber sido frenado, pero el Chapo
nunca se rendía. El 11 de julio de 2015, tras más de un año desde su reciente captura, iba a suceder algo totalmente inverosímil. Desde su ingreso en prisión en 2014, el cártel de Sinaloa puso en marcha un operativo para llevar a cabo una fuga digna de película. Construyeron un túnel de 1,5 kilómetros de largo, que iba desde fuera de la prisión hasta justo debajo de la ducha de su propia celda. El túnel contaba con ventilación e iluminación, una verdadera obra de ingeniería criminal. El ya mencionado 11 de julio de 2015 se abrió un agujero en la ducha de la celda del Chapo Guzmán. Abajo le esperaba una moto que iba por raíles, el vehículo que recorría el 1,5 kilómetros de túnel que llevaba al exterior, y una vez en el exterior subió un vehículo para desaparecer por completo. Tras su fuga, el Chapo permaneció activo, siguió influyendo en el negocio del narcotráfico desde la clandestinidad, pero con capacidad para manejar partes del imperio del cártel de Sinaloa. Durante ese periodo volvería a estar en el punto de mira del mundo entero, pues su búsqueda no era solo nacional, hasta que el 8 de enero de 2016 fue recapturado en México por tercera vez. Este fue uno de los golpes más importantes que recibió. Luego de su detención, el 19 de enero de 2017, México acordó con Estados Unidos su extradición para que fuera juzgado allí. Una vez en Estados Unidos, el Chapo enfrentaría cargos federales por tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio, entre muchos otros. Su juicio en el Distrito Este de Nueva York comenzó en 2018 y finalizó en 2019, y concluyó con un veredicto de culpabilidad el 12 de febrero de 2019, en el que fue declarado culpable de los 10 cargos que enfrentaba. El 17 de julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Desde su condena, el Chapo permanece recluido en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. En los últimos años ha estado presentando recursos legales para mejorar sus condiciones de reclusión o intentar repatriación a México. En 2024, un medio publicó una carta del mismo Chapo donde denunciaba las deplorables condiciones en las que se encontraba, mencionando en ella que le tienen totalmente aislado y al margen de su familia y abogados, lo cual creo que es lo correcto, que los médicos tampoco atienden sus problemas de salud y que el nivel de vigilancia que tiene va más allá de lo que él considera justo. A día de hoy sigue cumpliendo cadena perpetua y su familia sigue activa en el negocio del narcotráfico, por lo que ni siquiera con su detención de por vida se ha podido poner freno a uno de los imperios ilícitos más grandes jamás existidos. Antes de terminar, os quiero agradecer de todo corazón el apoyo que estoy recibiendo por comentarios. Sin vosotros este canal no sería nada, así que no olvides apoyar el vídeo si te ha parecido interesante. Yo soy Arturo y te mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima!